Yo, como sabía que tenía que hacer justamente la cuarentena, había hablado el día anterior con mi esposa y además ya lo hice en otras oportunidades. Ella me dejaba mi vehículo particular en el Claro. estacionamiento del aeropuerto con mercadería en el baúl porque de hecho hice una compra grande que nada, yo empecé a hacer mis primeras horas de cuarentena, después no sirvió, pero hice una compra para los 14 días. Me dejó el vehículo y era mucho más sencillo porque yo salía del aeropuerto, buscaba mi auto, que fue lo que hice, y me fui de hecho al lugar donde iba a comenzar mi cuarentena justamente. En San Lorenzo. En San Lorenzo, sí, sí. Bien. Prefiero no dar muchos más detalles, No, está bien. no es específicamente San Lorenzo, pero sí era un Bueno, domicilio. pero Todo esto estabas, está claro. informado, todavía hay un proceso judicial que estoy esperando y tengo justamente la tranquilidad que esto se tiene que aclarar y esto se tiene que descartar o desvirtuar porque la verdad entiendo que fue Es recontra apresurado. entendible que las cosas que por ahí, en mi rol de periodista voy preguntando y vos vas como a la defensiva. Lo entiendo, porque es como vos decís, vos no venís de los medios, vos tenés una actividad distinta, no sos un personaje público. Entonces es muy difícil para el que no está acostumbrado a explicar de su vida, dónde estuvo, por qué, tener que hacerlo. Yo desde ese lado ya comienzo a entender que tu cabeza en algún punto en este momento está llena de todo lo que te pasó, pero sobre todo todas las emocionalidades que debe tener en este instante encontradas, Sí. porque sos un ciudadano común que te pasó algo que literalmente te cambió un montón de otras cosas en la vida. Y cuando pienso en vos, y por eso comencé la entrevista preguntándote tu nombre, es muy difícil que se sepa de tu nombre, de quién sos, y que en realidad no has hecho un mérito para tener estado público. Entonces lo entiendo. Bueno, te fuiste a hacer la cuarentena a un lugar que ponele, digamos, San Lorenzo. Sí, ¿Sí? sí. Y esto también es importante y está bueno como un poco esta lección de medios que, bueno, uno, a pesar de que por mi tarea me ha tocado en algunos casos tener que intervenir y dar explicaciones por asistidos, por clientes en casos que han tomado trascendencia pública, no es lo mismo cuando se Cuando te trata pasa a del propio vos, cuerpo, claro. el cuero es tuyo ahora. Sí, el cuero es mío y entonces, pero entiendo, me tomó todo este tiempo entender que, nada, que bueno, es comprensible, también lo dije en la carta que publicó el diario El Tribuno, que bueno, la gente tiene miedo, es normal, o sea, no sabe y esta conjunción entre el miedo y la desinformación, que por ahí también hay que apelar un poco a la responsabilidad de los medios están todo el tiempo bombardeando a la gente y muchas veces no se chequean las fuentes, se arrojan, nada, en mi caso ha sido lapidario, han dicho barbaridades, me han tratado de mentiroso. Yo, digamos, si hay algo que puedo decir es que todo lo que hice en mi vida, entiendo en general, entonces veremos que la historia me juzgue, como se dice, pero en este caso concreto, absolutamente seguro de que no hice nada fuera de lugar, mucho menos de incumplimiento y nada, también está bueno que hoy yo a 4 meses, 3 meses o 4 meses de que esta historia tan triste comenzó para mí, no haya existido, bueno, era obvio muy cerca más incluso de cuando yo recupero el alta. Yo estuve 24 días Pero internado. a mí me contás todo, Sí, olvídate, sí. vamos paso por paso. Pero lo importante es esto, que digamos, prueba que yo no hice nada fuera de lugar, que no hay ninguna persona, o no se contagió, mejor dicho, ninguna persona de coronavirus que pueda tener ni mínima posibilidad de decir que tuvo algún contacto conmigo, ni de manera primaria o secundaria, ni en la clínica, ni en aviones, ni en ningún aspecto, porque yo hice las cosas como tenía que hacerlas. Llegaste, agarraste tu auto, te fuiste a hacer la cuarentena. ¿Qué pasó ahí? Yo comienzo mi cuarentena, de hecho... ¿Te sentías bien? Sí, perfecto, perfecto. El cansancio del viaje, un vuelo de alrededor de 12 horas, un vuelo de madrugada, es un vuelo difícil. Ya lo hice viajes similares y bueno, nada,
esto del jet lag y el cansancio propio del viaje, los asientos incómodos. Tenía mi cansancio normal de llegar de vuelo de madrugada, de 2 aviones, etcétera, pero yo me sentía perfectamente bien. Yo llego incluso hasta almuerzo en el departamento donde yo estaba haciendo la cuarentena. Almuerzo solo, estaba yo solo, veía tele, incluso fue raro, es difícil de explicar, pero incluso desde el mismo Ezeiza, desde el mismo Ezeiza me pasó que Ezeiza estaba bastante extraño, era una situación de película, mucha fuerza de seguridad, PSA, Policía Federal, muchos uniformados, mucha gente de esta con los mamelucos blancos, la gente con más barbijo que lo que se venía viendo, porque en España y en Barajas veías por ahí personas con barbijos. Si bien yo era la primera vez que iba a España y veía en el aeropuerto una situación un tanto enrarecida, pero en Ezeiza me pasó de notarlo un poco más, e incluso esto y otros detalles que por ahí son más de la intimidad provocaron que yo mi vuelo desde Ezeiza hasta el aeropuerto de Salta de manera completa lo haga con el barbijo puesto. Sí, cuando yo me subo al colectivito que te lleva hasta el avión en Ezeiza, yo ya me pongo el barbijo. En el vuelo me dormí porque, por lo que te digo, era un vuelo de madrugada, que yo me bajo a las 3 o 4 de la mañana de uno y me subo a las 6 al otro, una cosa así. Y en este segundo vuelo yo ya lo hago con barbijo. De hecho, están las imágenes, están en toda la investigación judicial de mi llegada aquí al aeropuerto en Salta con el barbijo puesto, y que salgo con el barbijo puesto, que solo me lo saco ya cuando me subo al vehículo, cuando no existía nada. Era otra cosa. Nada, sí. Bueno, ¿cuándo comenzaste a tener síntomas? Yo siempre traté de precisar ese momento, sí. Pero diría que promediando el mediodía o pasada el almuerzo, yo después que como en algún momento comencé a sentir temperatura, y eso fue como extraño, porque yo, digamos, mi cabeza estaba tan ubicada a mi objetivo, que era hacer una cuarentena para poder ver a mi papá, que nunca se me cruzó, a pesar de que uno sí bromea y hemos hablado con mi mujer y porque yo puntualmente quizás también soy un poco hipocondríaco, pero uno claro. uno siempre bromea con este tipo de cosas, pero me pasó esto concretamente, que yo no estaba en mis planes, por decirlo de algún modo, no estaba en mi cabeza. Por eso también era muy doloroso escuchar como que digan que yo me había venido casi como escapándome con la enfermedad a cuestas para traerla a Salta o cosas, porque no fue el caso, y en mi mente estaba hacer una cuarentena sano, sin ningún tipo de problemas, para poder, como dije antes, ver a mi papá. Pasado el mediodía, yo comencé a sentir temperatura, y mi mujer, que estaba medianamente cerca donde yo estaba también, incluso eso fue hasta un juego de roles, o sea, ella me acercó el termómetro sin que tuviéramos contacto. Parece descabellado. Todo el mundo me dice, ¿cómo? La verdad que se dio así, gracias a Dios, porque se dio realmente así. Tampoco hacía tanto tiempo que yo no veía a mi mujer, habían pasado 6 días. Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo? Y no le diste un beso, y no le di un abrazo, y es difícil que me crean, pero fue así. Y la prueba está, o sea, si no, ella hubiera tenido COVID y no fue así. Cuando ella me acerca el termómetro, yo tenía, creo que lo que es la base para empezar a sospechar, que es 37,5 de temperatura. Y me llamó la atención y empecé a hacer algunos llamados con mi mujer, con otros familiares, para contactar a médicos a ver qué me recomendaban. Incluso yo, con tanta ingenuidad, que pensaba que yo podía trasladarme con barbijo y demás hasta un lugar donde me pudieran hacer el test, pensando que esto se hacía en Salta, y luego podía retornar al lugar donde yo estaba haciendo cuarentena, terminar mi cuarentena hasta que me dieran eventualmente
el resultado, porque además de lo poco que sabíamos en ese momento y lo que veíamos y aprendíamos de Europa y de Estados Unidos, es que la gente hacía su cuarentena con COVID o sin COVID en un domicilio aislados. Y yo estaba en esas condiciones, con lo cual suponía que iba a terminar en esta circunstancia. No pasó eso. Yo ya en esa tarde, cuando se fue haciendo más presente la situación de la temperatura y sentir por ahí quizás alguna congestión, quizás me fue pasando eso. Me cuesta, como te digo, es difícil por ahí hacerlo tan preciso, pero sí, ya pasado el mediodía yo comencé a tener una situación de síntomas por ahí un poco más clara, y ahí nada, termino definiendo por la prepaga, por la obra social que tengo, que lo mejor era acercarme hasta la clínica privada donde fui, con barbijo. Antes hablamos con una médica de la clínica, me dijo que venga solo, con el barbijo puesto, que avise, o sea, estaba todo avisado, no es que yo caí sin barbijo a la clínica, entré por la puerta hablándole a la gente no, fue todo absolutamente coordinado. De hecho, creo, no sé, en algún momento anduve en la silla de ruedas, pero creo incluso que desde el inicio, antes de ingresar a la clínica, ya me suben a una silla de ruedas para llevarme a los distintos lugares. ¿Te hacen el hisopado? Sí. Ahí también hubo una situación que veamos, contribuyó a toda la confusión que se generó después, porque esto que yo no sabía era que el resultado o el laboratorio del hisopado se hacía en Buenos Aires. Entonces, si bien a mí me toman la muestra al día siguiente que yo quedo internado, que creo que fue el día viernes, yo quedo internado el mismo jueves 12, yo comencé a hacer esas horas de cuarentena en el domicilio aislado. Sí, de ahí te vas a hacer el hisopado. Me voy a la clínica, ¿y ahí te quedaste ya? Me dicen que quedo internado preventivamente, porque ese era el protocolo en Argentina, yo no lo sabía, o por lo menos en Salta, tampoco me lo explicaron con tanta claridad. Aclaro que me trataron realmente bien, o sea, el capital humano de la clínica fue excepcional, o sea, me fui muy, muy agradecido, porque 24 días estando ahí internado, enfermeras, médicos, la verdad, personal administrativo, la gente de la parte de gastronomía o la comida, fue realmente un trato muy humano dentro de lo difícil y el miedo que provoca. Eso te iba a decir. Sí.